Yo soy Mayra Pérez Ambrís, médica sexóloga clínica, cofundadora y codirectora de Sayum SI. Y por favor, Claudia, ¿te puedes presentar? Claro que sí. Bueno, yo soy Claudia Lobatón, soy sexóloga y psicóloga, se me trabó la lengua. Y nada, me dedico particularmente a trabajar disfunciones sexuales, así como otras áreas de la sexualidad, que hablar de eso a mí me encanta. Escogimos un tema que son disfunciones sexuales y su relación con la ansiedad. Entonces es un tema súper amplio. Vamos a ver, pues, de qué nos da la vida hablar el día de hoy. Y bueno, nada más así como a manera introductoria, ¿no? Se te cuento que las disfunciones sexuales, pues, dependen de la respuesta sexual humana. La respuesta sexual humana tiene más de 5 fases y en cada fase puede haber una o más disfunciones sexuales, ¿no? Entonces, obviamente hay muchas causas y una de ellas es la ansiedad. Entonces, Clau, cuéntanos justo, bueno, pues el primer motivo de consulta de la sexología son las disfunciones sexuales. Entonces, cuéntanos cómo se relaciona la ansiedad con las disfunciones. Bueno, me gustaría irme un pasito antes, como bien decías, el tema de las disfunciones sexuales, no me gusta verlo como una enfermedad o como una alteración, sino me gusta verlo más bien como un síntoma. Muchas veces hablando de la ansiedad es esta sensación que podemos tener ante una situación de peligro. Y la ansiedad nos puede dar en muchas áreas de nuestra vida, particularmente en el área sexual. Lo que está diciendo es que hay un miedo para contactar o para conectarme con alguna otra persona. Y esto puede significar muchas cosas, desde aspectos biológicos, como lo dices, que tenga que ver con alguna cuestión del sistema nervioso, o hasta un miedo al compromiso, un miedo a tener pareja puede ser desembocado. La ansiedad tiene mucho que ver como con esas emociones también que no puedo ir como asimilando, que no puedo ir como expresando, no tengo un espacio para expresarlas y entonces me las voy guardando y de pronto se van expresando en ansiedad. Es decir, me hiciste acordarme de un paciente. Llega y me dice, es que estoy muy enojado, pero no he podido como expresar el enojo. Y entonces lo que empieza a pasarle es que le empieza a dar ansiedad porque no puede decir todas esas cosas que le molestan. Y termina como haciéndose bolas por dentro, como en esta reacción que tu cerebro te va mandando como de, hey, aquí hay peligro, tienes que sacarlo, tienes que decirlo, porque las emociones son una brújula. Ay, yo ya me super extendí. Sí, pues justo, ¿no? De hecho, ahorita que hablabas un poco de lo biológico, ¿no? Si la ansiedad es una respuesta al estrés y en el sistema nervioso se activa un sistema que nos pone en alerta. Y entonces si nos pone la alerta, nos reduce la conexión, ¿no? O sea, nos reduce la capacidad de concentración, nos reduce la capacidad de atención, nos reduce la capacidad de estar presentes, que muchas veces, justo en los pacientes con disfunciones sexuales, una de las cosas que se trabaja es cómo hacerle para estar presente, sobre todo si empiezas o todavía no sabes o apenas empiezas a identificar qué es lo que te pone ansiosa o ansioso, ¿no? Entonces, justo, ¿no? O sea, decías, la emoción es una alerta. Y entonces en las disfunciones sexuales nos estabas contando, pues, que tiene que ver con emociones no gestionadas, a lo mejor con la pareja, ¿no? O sea, a lo mejor cosas que yo quería decir y no me atreví a decir y que las tengo ahí, que me provocan ansiedad y las tengo que hacer conscientes para poder saber cuál es la solución, ¿no? ¿De qué otra forma, Clau, se relaciona la ansiedad con las disfunciones? Igual podemos ir dando ejemplos por disfunción porque hay varias. Sí, mira, en general todas las disfunciones tienen un componente más o menos de ansiedad, quitando las que tienen una causa que son completamente fisiológica. O sea, cuando hay déficit hormonal, cuando hay una cuestión de circulación o cuando tiene algo que ver con el metabolismo, que igual también todas las cuestiones metabólicas podemos ver que también tienen algo que ver con la ansiedad, porque hay una sustancia, y eso tú lo puedes explicar muchísimo mejor que yo, que se llama cortisol, y que el cortisol es, digamos, la hormona del estrés. Entonces, si estamos estresados, cambia todo nuestro metabolismo. Entonces, hablar de disfunciones es siempre hablar de ansiedad. Parte de
las disfunciones, las más comunes, por ejemplo, en personas con penes, la dificultad para controlar eyaculación y la dificultad para tener o mantener una erección. Y es bien interesante porque cada una tiene un origen distinto. O sea, aparentemente estamos hablando, sí, de ansiedad, así como con letras grandes y en luz neón, pero no se expresa de la misma manera. Hay veces que puede haber también una ansiedad por no poder llegar al orgasmo. Esto es bastante común en mujeres, debido a toda la educación de la sexualidad que está llena de mitos, que está llena de exigencias en general para todo el mundo. Pero particularmente para las mujeres, nuestra respuesta sexual no, digamos, es una respuesta sexual tan permitida o tan conocida. De hecho, ahí hasta hace poquito empezaron a ver realmente como estudios muchos más formales de decir, bueno, a ver qué pasa con el orgasmo femenino, hay o no hay, toda esta parte como que ahora está muy de moda de si somos multiorgásmicas, si hay squirt o no, pero todas estas como ideas que hay se vuelven una exigencia. Entonces, esa es otra forma de expresar la ansiedad en mi desempeño, o otra que es como la más común que yo veo, que siempre está como acompañada de alguna de estas, es la ansiedad por desempeño, tal cual. No está descrita así, tal cual como en manuales médicos, pero siempre está puesta en que tiene que ver, una disfunción tiene que ser consistente y persistente. Una golondrina no hace el verano, es lo que yo les digo a mis pacientes. No porque una vez en tu vida hayas tenido problemas para tener o mantener una erección, significa que tienes una disfunción y que tienes que medicarte. Porque muchas veces hay tanto miedo por no cumplir las expectativas, ya sea mías o de mi pareja, que entonces corro a la farmacia y me tomo lo primero que me dicen, y en lugar de ayudar, muchas veces eso hace el problema mucho más enredado, porque ya después no sabemos qué fue el huevo o la gallina, ¿no? Sí, de hecho has dicho cosas bien importantes que me gustaría retomar. O sea, la ansiedad puede ser causa o puede ser un efecto, ¿no? O sea, cuando yo no tuve un buen desempeño o considero que no lo tuve o tuve algún comentario de mi pareja, que también suele suceder que las parejas pueden ser causa de las disfunciones sexuales o de nuestro estrés, ¿no? O sea, por los comentarios que se hacen o las expectativas que se tienen. Entonces podemos tener un efecto, o sea, como efecto la ansiedad, a lo mejor no la tenía, pero se empieza a gestar precisamente por ver lo que le está sucediendo a mi cuerpo o a la respuesta sexual, ¿no? Entonces, y mencionaste también que las expectativas pueden generar a la persona autoexigencia, ¿no? O sea, me exijo para poder cumplir mi propia expectativa, las expectativas de mi pareja o nuestras expectativas, y a veces se vuelven exigencias irracionales, ¿no? O sea, como poco realistas, que nos pueden meter en un periodo de estrés, en un periodo de ansiedad, y eso puede afectar sin duda la respuesta sexual. Y pues yo les cuento así para que vayan teniendo indicadores. Si existiera un frustrómetro, ¿no? O sea, algo que midiera la frustración, y siendo 0, lo menos frustrado que has estado nunca, o sea, no sentir nada de frustración, y 10, la máxima frustración que tienes en tu vida, ¿cómo andas hoy? Porque la frustración está súper vinculada al nivel de exigencia que tenemos. Entonces, cuéntanos, Claudia, por ejemplo, en la eyaculación precoz o en el descontrol eyaculatorio, que es muy frecuente, ¿cómo se relaciona la ansiedad? La ansiedad está presente en esta sensación de que, bueno, describo rápidamente como qué es la falta de control eyaculatorio, que es esta sensación de yo no puedo controlar la eyaculación, y esto me puede generar ansiedad, ya sea por mí o por mi pareja, porque siento que no satisfago a mi pareja, porque siento que el tiempo que estoy teniendo en penetración no está siendo suficiente para yo tener como una autogratificación. Y la ansiedad tiene mucho que ver porque entonces mi cuerpo se va estresando, se va tensando, y este pensamiento recurrente como si yo estuviera, si un encuentro sexual fuera un examen, me lleva
a desconectarme y a dejar de disfrutar. Que ese es como creo que el punto angular de la ansiedad versus todo el tema de respuesta sexual, que te desconecta y te hace dejar de disfrutar. Sí, porque entonces justo. ya estás pensando en qué posiciones me puedo hacerle para entonces poder controlarla mejor. Estoy pensando en qué tal que mi pareja se da cuenta, perdón, y me reclama. Entonces hay un montón de ideas que ya no permiten disfrutar y se va como concentrando toda la ansiedad en cuánto tiempo duro, si el tiempo es Ajá, suficiente o no, si soy normal o no, si eso sí, justo. me significa un buen amante o un mal amante. Regularmente, perdón, la característica de la dificultad para controlar la eyaculación suele estar más enfocada, aunque no siempre es así, hacia la pareja, hacia no estoy siendo lo suficientemente dador de placer, porque esto también es una exigencia que está sobre la masculinidad, que los hombres siempre tienen que querer y siempre tienen que poder. Y aunque siempre se agradece una pareja, porque luego en comentarios me han dejado, pero bueno, es que si no, uno no llega o se pasa. Siempre se agradece una pareja que sea preocupada por el placer compartido. Muy, Sin embargo, esto no puede ser una preocupación, porque lo que ya se vuelve una preocupación se vuelve obsesivo y dejas de estar con la persona. No es una evaluación y muchos hombres lo viven como una evaluación, como esta sensación de entonces no soy lo suficientemente bueno como para ser amado, como para que una pareja se quede conmigo o para decirme a mí mismo que tengo una buena autoestima. Y ahí es donde me parece que el tema de satisfacer a la pareja se vuelve complejo, porque entonces ya no estoy disfrutando y ya no estoy en el momento, ya no me estoy compartiendo. sí, de hecho, fíjate, has mencionado como algunos indicadores que yo podría comentarle al público que podrían ser unos, o sea, como indicadores que te señalan factores de riesgo para poder vivir una disfunción sexual ahora, bueno, en un futuro, ¿no? O sea, y justo para prevenirlo. Uno era la frustración, decíamos, el otro tiene que ver con los pensamientos. O sea, si tú eres una persona que tiene pensamientos recurrentes, obsesivos, o una persona que se preocupa constantemente, que les hago un paréntesis, la preocupación es como si pagaras una deuda que no tienes. ¿No? Estás haciendo pensamientos irracionales al por mayor y eso te desconecta de la experiencia de tu cuerpo, ¿no? Otra cosa que has mencionado y que yo no lo pondría como factor de riesgo ni como indicador, pero sí te sugiero, se les sugiero a quienes nos están escuchando, que revises cuáles son las expectativas que tienes con respecto al género, porque efectivamente tenemos exigencias propias y hacia los demás, porque si somos hombres o somos mujeres y lo que supuestamente tendría que hacer cada uno de nosotros en la cama. Y la verdad es que hay un montón de mitos y estigmas que por cierto pudieras revisar con profesionales de la sexología para que te des cuenta que, o sea, que en lugar de enriquecernos nos limitan, ¿no? Y entonces, fíjate, por acá nos dice Eduardo, en base a lo que dice, sería mejor hacer los ejercicios de Kegel. Yo, si quieres, contesta, Clau, nada más les cuento que los ejercicios de Kegel son ejercicios de un músculo que está en el perineo, ¿no? Que está justo rodeando o cerca de los órganos sexuales, y entonces lo que se hace es poder identificar ese músculo para poder ejercitarlo, ¿no? Y entonces una de las formas en las que se puede hacer es cuando vas a orinar, parar el chorro de la orina para que puedas identificar ese músculo. Entonces, trabajar ese músculo te puede conectar mucho con la respuesta sexual. Pero tú, ¿qué dices, Clau? En base a lo que dices, ¿sería mejor hacer ejercicios de Kegel? Wow, qué bueno que me hacen esta pregunta, porque, a ver, los primeros estudios hablaban que o se creía que era muy bueno fortalecer el piso pélvico para controlar el reflejo eyaculatorio. Hay que entender que primero es importantísimo saber el origen de por qué se está dando. No es lo mismo una persona que desde su inicio sexual, no importa con quién esté, en dónde esté, ni nada le suceda, que ese es un origen primario, a una persona que tuvo un mal evento o que tuvo y que con una persona en particular
le sucede o bajo una situación en particular. Porque estamos hablando de cosas completamente distintas. Y desde ahí Sí, quiero responder sobre qué tan bueno, qué tan malo puede ser. Por eso es bien importante acudir a terapia sexológica para reconocer tus propios miedos, porque como bien decías, la ansiedad puede significar mil y un cosas. Y entonces, pues, decirlo de manera muy general, por eso no funcionan las recetas, porque pues va a depender de acuerdo a tu historia de vida. Dejando claro esto, los ejercicios de Kegel lo que se ha encontrado es que particularmente en control eyaculatorio no son tan buenos. Se creía que sí, pero lo que se empezaron a dar cuenta es que este músculo, que es el músculo pubococcígeo, que es el que está básicamente, que le dicen coloquialmente el niés, ni está adelante ni está atrás, sino está justamente en medio, detrás de los testículos, sosteniendo, y es como una canastita. Este músculo suele estar muy tenso. Yo a mis pacientes siempre les pido, mejor antes de revisar si eres candidato o no a hacer ejercicios de Kegel, revísate qué tan tenso puedes tener la zona. Porque resulta que el reflejo eyaculatorio tiene que ver con un esfínter. Un esfínter es como una liguita, aquí cuestiones médicas creo que tú me vas a poder súper corregir. Sí, pero como una puertita. Como una puertita, así como tenemos el esfínter anal que apretamos y soltamos, hay un esfínter que tiene que ver con el reflejo eyaculatorio que está conectado con el sistema nervioso, y entonces hay personas que lo pueden tener un poquito más abierto, hay personas que lo pueden tener más apretado, y que esto sumado a la experiencia sensorial de lo que es un encuentro sexual puede hacerse o más tenso o más suave. Entonces puede llenarse de presión y entonces mandar el reflejo, o puede no tenerlo. Entonces es bien importante por eso como acudir con un profesional para tener una historia clínica buena. Es decir, ¿qué te pasó? ¿Cuándo te pasó? Cuéntame el chisme bien y bonito para entonces saber de lo que nos estamos dando cuenta es que quizás lo que tú le estás poniendo el nombre de ansiedad, quizás es un miedo al compromiso. Y no tiene nada que ver con tu cuerpo, no hay nada malo en ti, pero hay personas que sí hay un tema de sistema nervioso, que sí hay una hipersensibilidad, y que ahí necesitaríamos utilizar un fármaco, necesitaríamos algo más que pudiera ayudar, o que hay un trastorno de ansiedad generalizado muy presente, y que si no lo tratamos primero no se va a tratar eso y la persona va a seguir sufriendo. Entonces, particularmente con Kegel yo diría sí, casos muy particulares, pero si no estás seguro, mejor no los hagas. Sí, de hecho, fíjense, el punto clave para la ansiedad y para las disfunciones sexuales y su coexistencia es encontrar la causa. Y la causa es individual e intransferible, y en base a eso se marca un manejo terapéutico, ¿no? Y hasta cuáles son los profesionales que se podrían integrar para un manejo integral. Y los sexólogos justo elegimos una disciplina multidisciplinaria que sirve y se sirve de otras disciplinas. Y entonces justo los ejercicios de Kegel, para también aclarar, por si alguien tiene la duda, las mujeres también tenemos ese piso pélvico y ese músculo pubococcígeo, puede ayudar más como al reconocimiento de tu cuerpo, ¿no? O sea, como los ejercicios de Kegel pueden ser algo que te lleven a explorar esa zona desde un punto muscular, ¿no? Eso estaría como buenísimo. Y pues, Claudia, ¿qué crees? Que ya se nos acabó el tiempo. Estos en vivos son el triángulo de las Bermudas, no sabes a dónde se va. Y entonces, bueno, pues, por favor, además de contarnos dónde te encontramos y tus redes sociales, ¿nos puedes decir algún mensaje final para aquellas personas que están viviendo o lidiando con la ansiedad y o las disfunciones sexuales? Antes de despedirnos. Sí, claro que sí, y esto se me fue más rápido que tomarme una copa de vino, de tomarme un café que me gusta. A ver, creo que es como el 1, 2, 3 de las disfunciones. Es uno, aprende a conocer tu cuerpo, que es parte fundamental de inteligencia sexual. 2, aprende a comunicarte. Y de pronto estás teniendo ansiedad, probablemente es porque estás bajo una situación, emoción o recuerdo, puede
ser basado en vida real o puede ser en fantasía, que no estás aprendiendo a comunicarlo, que no estás externándolo, o que no estás haciendo los cambios necesarios porque a veces lo podemos decir 20 veces, pero si no nos movemos de la situación, las cosas van a seguir igual. Y 3, conecta con que la sexualidad es un compartir, no es una evaluación. Y si de pronto te cuesta trabajo compartirte, está bien. Yo siempre fomento la idea de que todo buen desarrollo humano requiere de un acompañamiento terapéutico en algún momento. Entonces, date la oportunidad de hacer un viaje terapéutico, de conocerte a ti misma, a ti mismo, a ti misma. Es como los 3 puntos que yo daría. Va, muchas gracias. Claro, ¿nos puedes contar tus redes sociales donde te encuentran las personas que nos miran? Claro que sí, me pueden encontrar como @sexólogaclau y estoy muy feliz de compartir consultorio contigo en Sayume. Muchas gracias, Clau. Pues yo lo que diría es, acude a un diagnóstico formal, ¿no? Hay que revisar las causas. O sea, primero hay que ver si sí hay un trastorno de ansiedad, si sí hay una disfunción, y después hay que encontrar las causas. La verdad es que los psicofármacos, es en vivo, tenemos que hacer un en vivo de psicofármacos. Pueden llegar a ser un súper buen apoyo cuando están indicados. O sea, te pueden ayudar a gestionar un montón de cosas en lo que tú vas encontrando tu propio camino, ¿no? Entonces yo estoy súper de acuerdo con lo que has dicho. Creo que el camino al autoconocimiento y al autodescubrimiento definitivamente incluye la exploración de la sexualidad, y pues te puedes acompañar con gente que la ha explorado, que la conoce, que ha revisado no solo textos, sino también ha compartido experiencias con otras personas, ¿no? O sea, para que justo te acerques a saber qué es lo que tú necesitas. Y el último consejo que yo les daría es revisa cuántos estímulos tienes al día en general. Estamos sobreestimulados y eso es algo que hoy estaba generando mucha ansiedad de manera innecesaria, me parece.